Córdoba está en deuda con el ambiente. Hoy vamos a hablar de un tema que suena lindo en los papeles, con palabras que parecen ser sacadas de un manual de urbanismo europeo. Marco normativo de instrumentos urbanísticos de planificación, concertación y sostenibilidad. Sí, suena larguísimo, técnico y burocrático, pero detrás de este título está la promesa o el riesgo de cómo vamos a planificar a Córdoba para el futuro. Porque la realidad de Córdoba es clara. Crece de manera desordenada, asimétrica, se expande sobre las áreas verdes, expulsa a los sectores populares hacia la periferia y convierte a los barrios en islas mal conectadas. Resultado, más tránsito, más contaminación, menos espacio verde, más inequidad. El proyecto de ordenanza que ingresó el último 29 de mayo de este año dice querer poner reglas claras, planificar, ordenar, garantizar la sostenibilidad ambiental. La pregunta que nos tenemos que hacer es si esto va a ser una verdadera herramienta para frenar la improvisación y encontrar un equilibrio entre el sector público y el sector privado, o si será otro catálogo más de buenas intenciones. Porque planificar y concertación no tiene que ser sinónimos de acuerdos entre pocos. La concertación real es con los vecinos, es con la universidad, es con las instituciones, es con los que trabajan en defensa del ambiente. Si no, la concertación es maquillaje. Y la sostenibilidad tampoco puede ser una caja vacía. La sostenibilidad significa cómo vamos a planificar la Córdoba del futuro, cómo vamos a gestionar el agua, cómo vamos a enfrentar las inundaciones, qué hacemos con el transporte público, con la basura, con los espacios verdes que quedan. Significa decidir qué Córdoba queremos. En este programa vamos a poner la lupa sobre esto, porque la ordenanza puede ser un avance o una trampa. Así que vamos a prepararnos porque en este programa no vamos a leer comunicados oficiales, vamos a tratar de incomodar con muchas preguntas. ¿Quién gana con esta ordenanza? ¿Quién controla que se cumpla? ¿Y cómo se asegura que Córdoba no siga perdiendo calidad institucional y tampoco calidad de vida mientras se hacen discursos sobre la sostenibilidad? Vamos a presentar a un amigo de la casa, trajimos a un profesional técnico ambiental que nos va a hablar sobre este proyecto de instrumentos urbanísticos y para eso vamos a presentarlo. Bienvenido Santiago, mucho gusto. Bueno, gracias Enrique por la oportunidad y la invitación. La verdad que es muy bueno poder charlar un poco de qué se trata esto de crecer como ciudad y ser sostenibles al mismo tiempo. Así que te agradezco la invitación. Un poco desde donde mi perspectiva es la de un técnico en ambiente y desarrollo sostenible. Soy miembro de SAPLAT, que es la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, que es un colectivo de profesionales de distintas disciplinas, geógrafos, arquitectos, ingenieros agrónomos y bueno, todas las otras disciplinas que están involucradas en el hacer del territorio y que bueno, un poco tiene como expectativa poder intercambiar experiencias de los mismos profesionales, experiencias académicas, algunos desarrollos en algunos institutos en los que los mismos participan. Y bueno, tratando de construir un poco de pensamiento y de perspectiva de lo territorial, no enclaustrado en lo urbanístico, sino que también tenga una contemplación más integral de lo que es el ambiente, que abarque lo social, lo económico y obviamente la dimensión natural. Bien, bueno, la idea es eso, la idea es hablar un poco en materia ambiental y traducir de una manera creativa y lo menos técnico posible para que
para que el público que nos vea pueda entender y también que se le genere curiosidad a la hora de hablar de este proyecto que yo cuando la primera vez que lo leí me digo, ¿qué es esto? O no entendía y no entendía directamente nada. Así que bueno, para eso también te invitamos para que nos desburre un poco. Eh, ¿Vos crees, qué opinión te merece a vos el proyecto de ordenanza de instrumentos urbanísticos que impulsa el intendente? Bueno, cualquier propuesta que implique algo de planificación nos aleja de la improvisación. Eso es como un punto importante, más teniendo en cuenta que la ciudad vive impactos ambientales múltiples, el efecto isla de calor. Hace poco en el diario de mayor tirada salía una investigación en cuanto a lo que es el fenómeno isla de calor y cómo se ha incrementado en la ciudad de Córdoba. Este, y bueno, cualquier construcción que vaya dirigida a tratar de ordenar un poco el territorio y cómo lo construimos es valorable. Esto es, cuando menos, en la parte de los fundamentos que tiene la ordenanza. Es la aspiración que enuncia de incorporar la sostenibilidad como una cuestión, como un eje central dentro de lo que es esta regulación para los futuros desarrollos que se quieran hacer en la ciudad. Ujú. Pero que bueno, muchos profesionales y muchos colectivos, entiéndase centros vecinales, instituciones académicas, la misma SAPLAT, como Sociedad Argentina de Planificación, ha, ha hecho varias observaciones en cuanto a algunas inconsistencias que marca el proyecto en cuanto a los intereses que pretende proteger. Eh, Dicho eso, lo más significativo que se me ocurriría plantear sobre la ordenanza es una falta de una mirada integral de la regulación del suelo. El suelo es un bien natural que compartimos todos y al cual todos deberíamos tener acceso para su uso y disfrute, ¿no? Este, entonces, al ser un elemento que es parte del ambiente y es parte del ambiente que vivimos y construimos todos los días, es importante que tenga un abordaje más focalizado en los impactos que va a generar tanto en el lugar donde vivimos como en nuestras propias vidas, como esto que plantea de decir, bueno, cómo se va a afectar el transporte, cómo se va a afectar las capacidades instaladas de los servicios públicos que brinda la municipalidad, digamos, eh, los sistemas de tratamiento de efluentes, qué sistema de gestión se les va a dar, cómo se va, no vamos a correr algún riesgo de sobrecarga en algunos lugares en cuanto al sistema que ya tenemos funcionando. Bueno, un poquito todo eso es lo que nosotros observamos del proyecto y que la verdad que sería un buen foco eh, que se pudiera enriquecer esta propuesta en el Consejo Deliberante. ¿Cómo cómo te enteraste o cómo se enteraron del CEPLAC sobre esta ordenanza? Y si te enteraste después de haberse ingresado al Consejo Liberante o antes fueron noticiados. Bueno, nos enteramos como muchos por los medios de comunicación, Mm. este, de que había una intención de poder presentar un proyecto de instrumentos urbanísticos. Y bueno, a partir de ahí, como es un tema que nos interesa estudiar, también por una cuestión de desarrollo propio, estuvimos viendo los contactos que podíamos hacer para poder hacernos del texto y poder hacer un análisis. Y ya conversado esto dentro de la asociación, se planteó la tarea de en muy poco tiempo, que era el que disponíamos, o sea, nosotros tuvimos acceso al proyecto bastante tarde, digamos. Hicimos un esfuerzo grande como para poder tratar de hacer una crítica lo más constructiva y lo más seria posible. Así que dentro de todo hemos sido afortunados porque en la reunión de comisión de consejo de desarrollo urbanístico se veía como muchas otras instituciones, incluso
por ejemplo, la Facultad de Arquitectura, no había tenido tiempo de poder hacer una lectura a conciencia como para poder elaborar una propuesta o algún mejoramiento a la ordenanza. Así que sí, fue un poco engorroso el acceso a este documento. Pero bueno, igual se trabajó este, sobre la propuesta en concreto y bueno, se trató de brindar, como la mayoría de las instituciones que participaron, de los aportes más constructivos y los más importantes para construir una ciudad en la que nosotros mismos vivimos, digamos, en Claro. este caso específico, fue un abordaje que hizo la Regional Centro. Zaplata es una institución nacional, entonces este fue un abordaje que hizo la Regional Centro, que integra Córdoba y La Pampa, y nosotros somos profesionales que vivimos en esta ciudad, que vamos a padecer los mismos impactos de una mala gestión que va a padecer cualquier otro vecino. Entonces tenemos ese agregado de involucramiento en cuanto a que sea un buen proyecto. Bien. En las reuniones de comisiones que vos asististe o alguna otra reunión que pudieron ustedes haber asistido en el Palacio, ¿vieron la participación también de centros vecinales, de vecinos autoconvocados o no? Mira, como en todas las organizaciones sociales, hay algunos centros vecinales que pueden tener una mayor capacidad de gestión y de respuesta y de buscar cómo hacerse lugar para participar y otros no. Entonces, te diría a tu pregunta sí y no. Bien. O sea, aquellos centros vecinales que lograron participar fue porque estaban muy involucrados y porque tenían una capacidad muy fuerte para que se les abra la oportunidad de ser escuchados. Pero muchos otros centros vecinales y muchos otros espacios que por ahí no tienen esas mismas capacidades quedaron indefectiblemente afuera. Este, Así que fue con una participación vecinal parcial. Te pregunto esto porque viene al hilo de la próxima pregunta, que es que, sí, a ver, te voy a dar un ejemplo. Soy vecino de la calle Buenazacate o El Quiche de Parque Futura, o de la calle Tilcara en Villa Libertador, o de la Cajamarca en Santa Isabel, o del Punta del Este en Barrio Cabo Farinas, barrios, digamos, que están en la periferia. ¿En qué medida me afecta este proyecto de ordenanza a mí como vecino? ¿O por qué me tengo que interesar sobre este proyecto de ordenanza y si es que afecta en algo? Las afectaciones son múltiples. Hablábamos hace unos minutos del fenómeno isla de calor, que, que suena muy cuestión técnica, de técnicos a nivel global, pero te afecta todo el tiempo. Mientras mayor superficie de captación de radiación solar, que capture calor y demore más tiempo en liberarlo, te va a generar que duermas peor, que gastes más energía para tratar de climatizar adecuadamente tu casa, que vayas a trabajar de mal humor. Entonces, todas estas cuestiones ambientales que por ahí parecen tan lejos o tan cuestiones tan técnicas de impactos tan lejanos, siempre impactan en la ciudadanía. Un desarrollo por ahí que no contemple las características territoriales puede terminar afectando la identidad de una comunidad en especial, su patrimonio histórico, eh, los servicios ecosistémicos que brindan, los espacios que tienen, ver afectadas las capacidades de carga, como hablábamos, de los sistemas cloacales de la ciudad, si no hay un diagnóstico que realmente pueda delimitar cuáles son los límites que tenemos para poder hacer un uso adecuado del suelo. Bien, o sea que eh, le recomendamos a todo vecino que a través de alguna institución o como bien decía, en forma autoconvocada, participe, porque la fuerza de la ordenanza, perdón, la ordenanza va a depender en tanto y en cuanto haya una fuerza del vecino en la participación y también, ¿no? En la búsqueda de tratar de desentrañar un poco o desmenuzar un poco
proyecto y poder también realizar aportes desde su lugar, ¿no? De donde habita. Sí, el proyecto indefectiblemente afecta al ambiente. Y nosotros tenemos sobrada normativa que estipula que el vecino tiene que tener información adecuada para la toma de decisiones pertinentes. Entonces, lo primero es reconocer que cada vecino tiene derecho a que le expliquen cómo se va a transformar su territorio, su barrio, su comunidad, y que le den una explicación satisfactoria que le permita eh, comprender a lo mejor el beneficio, porque no necesariamente un desarrollo, esto no se trata de que no crezca la ciudad o que no se realicen emprendimientos de la industria de la construcción, sino que en el proceso que se dan todas estas cuestiones de crecimiento de las ciudades, se reduzcan a la mínima expresión los conflictos y los impactos negativos que pueda llegar a tener sobre cuestiones bien puntuales como servicios y calidad de vida, básicamente. Bien, ¿y vos cómo evaluás el crecimiento o el modelo de crecimiento urbano en la actualidad en la ciudad de Córdoba? Mira, la ciudad de Córdoba sufre de los mismos problemas que sufren las ciudades que tienen una trama muy horizontal, que se empiezan a expandir y empiezan a ganar suelos que tienen funciones ya bien establecidas, digamos. El hecho de que la ciudad se quede sin cinturón verde implica de que va a tener a lo mejor verdura más cara, que se va a tener una mayor huella de carbono, el traslado de esos alimentos a los lugares donde se van a expender. Eh, Así que el tema del crecimiento horizontal de la ciudad es un problema real. Tenemos que densificar, ese es el ideal, para no expulsar a nadie también, para poder garantizarle el derecho a la ciudad, de los que nacen en esta ciudad o los que quieren vivir en esta ciudad, que puedan tener cómo vivir de un espacio y que sea lo suficientemente acorde a las necesidades mínimas. Y en esa disputa es donde por ahí está el ruido más grande con la ordenanza. Es decir, bueno, está bien, vamos a densificar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a compartir también con la comunidad donde se va a introducir este desarrollo los beneficios? ¿Cómo vamos a gestionar los impactos negativos que también va a generar, digamos, sobrecargas de capacidad de gestión de algunas cuestiones? Y bueno, por ahí hacer una ciudad grande implica mecanismos que por ahí hoy la ciudad no lo tiene. En resumen, la ciudad tiene un modelo de crecimiento bastante accidentado por una cuestión de que no ha logrado construir un sistema que le permita gestionar esto que es un sistema vivo, un territorio es un sistema vivo, es Ujú. donde vivimos y lo que hacemos donde vivimos, digamos, cómo nos trasladamos, cuán fácil nos es acceder a determinados bienes o servicios, todo eso es el territorio en sí. Entonces, bueno, un poco teniendo en cuenta la característica de cómo se ha ido expandiendo la ciudad en esta mancha horizontal y la necesidad de densificar, eh, pasa un poco el tema de que es importante que el municipio empiece a explorar algunas innovaciones, sobre todo en las cuestiones de participación, para poder armonizar estos dos problemas. Cuando vos hablas de accidentado es improvisado, digamos. Eh, Podría decirse que sí, podría decirse que sí, porque las respuestas son insuficientes. Digamos, hay propuestas, hay algunos marcos, tenemos zonificaciones y demás, pero no plantea una estrategia clara de cómo queremos que sea esta ciudad, cómo nos gustaría vivir esta ciudad, cómo nos gustaría que fueran los espacios por los que transitamos en esta ciudad. Este,
Entonces, por ahí sí creo que al no tener un dispositivo que pueda gestionar estas dinámicas que tienen de desarrollo las ciudades, termina siendo un poco improvisado con los instrumentos con los que cuenta, ¿no? Bien, bien. ¿Y qué tipo de planificación entonces vos crees que es necesario? Y yendo de mayor a menor, calculo que lo óptimo que se podría esperar sería un plan metropolitano de ordenamiento territorial. O sea, porque ya la ciudad de Córdoba, por la forma en la que se ha expandido, ya no es simplemente un circuito cerrado que funciona dentro de su ejido municipal. Hay cuestiones que son transjurisdiccionales, que necesitan un abordaje entre dos municipios, a lo mejor, que pueden conformar determinada zona del área metropolitana de Córdoba. Entonces, por ahí sería importante contar con una ley de área metropolitana para el ordenamiento territorial. Como te decía, que sea con, con una planificación medida, que podamos saber, a veces nosotros podemos tener una idea de cómo queremos que crezca la ciudad, pero tenemos que también que poder medir si efectivamente se está creciendo de esa manera que queríamos la ciudad o no, y poder poner los frenos o las adaptaciones necesarias para volver a encauzar a una perspectiva más estratégica de una ciudad. Y ahí es donde entra la cuestión de la participación, por eso de lo mayor a lo menor, partiendo del ideal de un plan de ordenamiento metropolitano. Lo menor es empezar a construir los instrumentos para poder garantizar la sostenibilidad, la participación, la evaluación y el monitoreo de los vecinos, de decir, bueno, esta es la forma en la cual el Estado municipal se compromete que va a crecer la ciudad, y que los vecinos puedan tener la oportunidad de también estar ahí y de decir, me parece que esto no está funcionando, requerirles algunas alternativas a los técnicos. En eso voy a hacer una, un paréntesis, un poco atravesando el proceso de la ordenanza, del análisis de la ordenanza, y conversando con muchos centros vecinales. Muchos centros vecinales, algunas instituciones que participan de las juntas de participación vecinal, tienen muchos requerimientos de acompañamiento técnico. Por ahí es un poco injusto plantearle al vecino que viene de trabajar y demás, que se ponga a estudiar normas de ordenamiento Claro. urbano. Entonces el Estado ahí tiene que estar y facilitar y garantizar, de decir, bueno, tengo esto, me parece esto, como vecino no lo puedo externalizar porque no tengo la capacidad técnica, pero tengo un técnico que me puede eh, guiar un poco en mi inquietud y ayudarme a construir como vecino, a lo mejor una muy buena propuesta que puedo hacer para mi barrio, mi comunidad, mi CPC o la jurisdicción que corresponda. O sea que el rol ciudadano en el debate de esta ordenanza va a ser fundamental. Debió ser fundamental, Debió. debió ser fundamental. Ahí hay un tema, desde mi enfoque, que es las evaluaciones ambientales estratégicas, que si bien no están normadas como un requerimiento formal, sí, como país hemos firmado muchos convenios marcos que establecen guías de buenas prácticas en relación a evaluaciones ambientales estratégicas, que es la instancia previa a la consolidación de estos proyectos, que se debe agotar para que todas estas cuestiones que han surgido a partir del análisis de la ordenanza ya estén saldadas desde el diseño, y poder evitar problemas o conflictos para implementar una ordenanza de instrumentos urbanísticos que es necesario. Cualquier ciudad necesita instrumentos urbanísticos claros para los desarrollistas, para los vecinos, para, para la naturaleza y la preservación de los espacios con los que se cuentan, y poder sacar el mayor provecho y se dé un verdadero acceso justo a la ciudad a toda la ciudadanía. Bien.
Bueno, tendrán la instancia de la audiencias públicas, que seguramente no, que se van a tener que llevar a cabo en estos grandes proyectos. Y hablando con, con algunos amigos de la red Córdoba Ciudadana, hablábamos de qué rol juega verdaderamente las audiencias públicas o que deberían jugar muchas veces para que los temas sean verdaderamente tratados y para los que participen también vayan con una especie de hoja de ruta o vayan con algún conocimiento previo, porque muchas veces las audiencias públicas se utilizan como formas de legitimación del gobierno de turno y por ahí no se aprovecha como se debería aprovechar. ¿A qué voy con esto? Tuvimos dos audiencias anteriores, que fueron la del plan de meta y la del presupuesto, y la verdad que no se aprovechó como se debería aprovechar porque hubo de 400 participantes, 350 iban a elogiar al gobierno sobre temas que no tenían nada que ver ni con el plan de meta ni con el presupuesto. Entonces charlábamos de qué rol verdaderamente tenían que tener la audiencia pública y lo digo porque sería una instancia importante para revisar este proyecto de ordenanza y vos hablaste en pasado porque se debería haber aprovechado también instancias previas de mayor participación, una convocatoria más amplia y no menos amplia, que eso también eh, por ahí lleva a pensar que el gobierno por ahí no quiere tocar determinados temas con todos, sino que con algunos lo quiere hacer un poco más cerrado. Y bueno, es una lástima, ¿no? También por ahí. Eh, Sí, el tema de las audiencias públicas es un instrumento que es válido, es una forma de participación, pero no es la no es la participación, participación. ¿sí? Por ahí, ¿cuál era el sentido, digamos, de las audiencias públicas? La audiencia pública está destinada a poder generar espacios de transparencia donde el Estado comunica a los vecinos sus actos de gobierno o distintas implementaciones de políticas públicas, pero no contempla la participación desde el diseño, que sí es un requisito para todo lo que tenga impacto ambiental. Entonces, es una herramienta que no es adecuada para este tipo de temas, al menos, probablemente para otros tampoco, pero bueno, específicamente para las ambientales, hay un requerimiento mayor, que es la introducción de la sociedad civil en, en la planificación desde el diseño, digamos, que tengan desde el diseño el derecho de participar, de proponer y de enriquecer este tipo de iniciativas. Por eso se queda corta no la herramienta, sino que no es lo ideal para este tipo de instrumentos, en las cuales tiene que ser mucho más amplio, mucho más planificado, eh, tratando de ver, de poder incluir todas las perspectivas, qué sé yo, desde cuestiones de paisaje, desde cuestiones de bosque urbano, de cómo lo construimos, cómo lo gestionamos. El bosque urbano por ahí, a mí yo tengo un apego especial al tema. Nosotros, por ejemplo, tenemos los frentistas son responsables del arbolado, Ujú. del mantenimiento del arbolado. Y le hemos puesto esa carga cuando, si nos detenemos un momento, por ahí decimos, ¿tiene la capacidad el vecino de poder hacer esa gestión? Digamos, le estamos pidiendo algo que puede hacer bien y que el hecho que lo haga mal no significa que podó de más el árbol o sacó un árbol que no debía sacar, sino que termina afectando todo el sistema de bosque urbano de la ciudad y a la capacidad de captura, me voy a poner medio técnico en este pedacito, captura de todo el material particulado que anda volando, que los árboles lo atrapan en sus hojas, digamos, su follaje. Digamos, ese es un servicio ambiental que prestan los árboles. Mira, Entonces, son cuestiones que por ahí no las tenemos en cuenta,
que le terminamos dando la responsabilidad al vecino de manejar una infraestructura verde que termina generando impactos a todo el conjunto de la ciudad, y que no terminamos de hacer una buena gestión, porque vemos el arbolado en Córdoba y muchas veces nos damos cuenta de que hay lugares en los que estamos haciendo una mala gestión innecesaria. Así que un poco en relación a eso es que tiene que empezar a construirse una perspectiva más estratégica de cómo debería ser nuestra ciudad y ver cuáles son los pasos que nos van a llevar a conseguir esa ciudad que creemos que tenemos que tener. Un poco eso es lo que te brinda esta construcción de la evaluación ambiental estratégica que te citaba antes, que lamentablemente no cuenta esta ordenanza como base antes de ser presentada. Bien, ¿qué diagnóstico hace falta para fundamentar las decisiones? Mira, son múltiples diagnósticos. Como te decía, en Plata hay de muchas disciplinas, geógrafos, arquitectos. Lo que no hay es un sistema claro de cómo realizar ese diagnóstico, esa evaluación de decir, bueno, cómo vamos a realizar un diagnóstico que nos dé un panorama integral de la ciudad, de los impactos y de las características que tiene, cómo gestionarla. Eso no, la verdad que no lo tenemos. Tenemos un mapa de zonificación, tendremos mapas de infraestructura, de servicios públicos por otro lado, pero no tenemos una evaluación o un sistema de evaluación integral que nos permita darnos seguridad en que estamos tomando la mejor decisión posible cuando introducimos alguna novedad dentro de lo que es la cuestión urbanística. ¿Y cuáles son las principales desigualdades que se observan? Mira, desigualdades tenés miles, miles, que no son culpas de una gestión, sino que son cuestiones que se vienen revisando a partir de esta necesidad de cambiar, de cómo nos vinculamos con la ciudad y cómo sostenemos un ambiente de calidad. Por ahí, si tuviera que decirte, el acceso a la vivienda y el derecho a ocupar el suelo es una gran desigualdad, que es también parte del ambiente, digamos. O sea, por ejemplo, si realizas un desarrollo urbanístico, y cambia todo, cambia desde las tasas que le van a corresponder pagar, van a aumentar porque van a contar con un montón de servicios nuevos para poder sostener esa infraestructura de esos nuevos desarrollos y se van a trasladar a otros vecinos que ya vivían en ese lugar y que corren el riesgo de ser expulsados por no poder hacer frente a lo mejor a este cambio de las reglas de juego dentro de su territorio. El acceso al agua potable también es una cuestión real, no es plena en la ciudad. Y la saturación de otras provisiones de servicio como la gestión de residuos, tratamiento de efluentes domiciliarios y demás, es distinta la calidad de servicio que reciben los vecinos de algunos barrios un poquito más consolidados a las que reciben otros vecinos, digamos. Terminamos generando por ahí diferencias en cuanto a qué calidad pueden disfrutar unos vecinos y otros de ciudad. El otro día estaba hablando con un vecinalista que es miembro de un centro vecinal de un barrio del oeste de Córdoba y me decía que cómo parte de su barrio no tiene agua potable, cómo puede ser que un barrio de Córdoba le falte el agua potable hoy en el 2025. Bueno, obviamente nos pusimos a hacer el reclamo en infraestructura de la provincia de Córdoba, a ver los mapas, los planos, pero esa es la mayor inquietud, ¿no? ¿Cómo, o la mayor crítica que se hace, cómo hoy en el 2025 no tienen agua potable? Me mostraba fotos de mangueras, de un sistema de mangueras, digamos,
conecta el agua y no lo podíamos creer. Sí, por ahí yo en eso tengo una perspectiva que nace del principio de realidad. Hay cosas que están mal en la ciudad. El problema es no tener una perspectiva de solución. Y ahí hay una diferencia entre lo que, bueno, no podemos resolver todos los problemas de un día para el otro, pero sí deberíamos poder decir, che, ¿cómo vamos? O sea, primero que estamos viendo este problema y segundo, ¿cómo vamos a solucionarlo? De acá a 6 meses, de acá a un año, de acá a un año y medio, digamos, ¿cuál va a ser la perspectiva de solución? ¿O eso va a quedar ignorado y fuera de cualquier plan o estrategia que pueda llegar a tener el municipio? Y por ahí creo que esa es la parte más complicada. El hecho no tanto de que tenga algún faltante de un servicio o tenga una mala calidad, sino que ni siquiera tenemos una perspectiva de cómo cambiarlo. Y ahí me parece que eso es lo más grave, digamos, del estado de situación, que puntualmente el hecho de yo hoy no tengo agua, ¿viste? Em, ¿Qué papel juega la infraestructura verde en todo esto? Mira, las ciudades en muchos análisis se plantean como aliadas del medio ambiente. Uno por ahí tiene, bueno, lo urbano es contrario a lo ambiental, digamos. Mientras más urbanidad, mayor degradación ambiental. Y no necesariamente es así. Las ciudades pueden ser grandes aliadas del medio ambiente eh, porque pueden generar espacios que terminen brindando servicios ecosistémicos eh, compartidos entre distintas comunidades y que, bueno, por ejemplo, teniendo un bosque urbano organizado que se transformen en corredores ecológicos donde muchas aves de alrededor puedan venir y tener lugares seguros, digamos, nichos de protección, terminan siendo cosas positivas que la ciudad puede aportar al entorno general de un territorio a una escala mayor. Entonces la cuestión más estratégica por ejemplo, construir un bosque urbano que tenga funcionalidad y corredores ecológicos que pueda ayudar a un poco lo que es la fauna en la escala mayor y también la conservación de flora, digamos, de revalorización de la flora autóctona para que se transformen como en semilleros de zonas colindantes, digamos, de zonas más rurales en la ciudad, es algo que es importante. Y empezar porque por allá cuando se habla de infraestructura verde es bastante amplio, ¿no? Sí. También es una infraestructura verde tener estos espacios de gestión comunal de problemas ambientales. Digamos. El tener un espacio donde el vecino pueda atender, pueda explicitar rápidamente un problema de un impacto negativo en el ambiente de su barrio y que pueda ir a manifestarlo ahí, que se le pueda dar gestión a una solución, eso también es parte de tener una infraestructura verde, porque garantiza una buena gestión de todo lo que es lo vinculado al ambiente y de cómo lo vivimos nosotros como ciudadanos, básicamente. Bien, bien. ¿Te animarías a decirme si hay, qué intendente tuvo alguna visión con respecto, alguna visión macro con respecto a la infraestructura verde? Mira, Córdoba, desde mi perspectiva, ha tenido como una línea eh, de política de Estado en cuanto a lo que es la cuestión del ambiente. Yo creo que el más referenciado, obviamente, Rubén Martí ha sido el que hizo un poquito, digamos, de punta de lanza El pionero. en aumentar los impactos positivos de la infraestructura. Esto que yo, la Universidad Libre del Ambiente es parte de la infraestructura verde. Es parte de la infraestructura verde porque desde ahí salen muchas divulgaciones y sensibilizaciones para las cuestiones ambientales, así que
bueno, por ahí es el más característico. Y el resto de los gobiernos, en mayor o menor medida, porque no haberlo cerrado, por ejemplo, ya es un aporte. Entonces, en mayor o menor medida han ido manteniendo esa política de ponderación, de visualización de la cuestión ambiental como algo fundamental dentro de lo que es la ciudad de Córdoba. Por ahí en esta gestión en específico, sí lo que se le pide es no retroceder. Bien. Es decir, bueno, ha habido grandes gestiones de la cuestión ambiental en la ciudad, algunas mejores, otras peores, pero bueno, un poco lo que se le plantea a esta gestión es decir, bueno, tenemos muchos instrumentos, muchas herramientas, muchos colectivos vecinales, académicos y demás que quieren aportar, es simplemente brindar el espacio, que brinde el espacio de articulación para todas esas capacidades y potencialidades que tiene la ciudad de Córdoba para ser lo más sostenible posible y bueno, que por ahí encamine esta cuestión de la ordenanza un poquito más adecuada a lo que es la línea histórica del ambiente en la ciudad de Córdoba. Bien. Bueno, la últimas preguntas, porque ya nos está quedando poco tiempo. ¿Cómo te imaginas eh, el horizonte? Bueno, un poco lo que se planteó en las distintas instancias informativas, que haciendo un foco un poco en esta ordenanza, ¿no? Lo que se planteó en las instancias informativas por parte del Ejecutivo son un buen indicador de decir, bueno, queremos ordenar un poco la cuestión de la ciudad. Pero bueno, yo soy de la posición de retomar esa línea de buena práctica de las evaluaciones ambientales estratégicas, que en este caso, al no haberse hecho con anterioridad al proyecto, bueno, marcaría un desafío particular de hacer una evaluación ambiental estratégica ex post, digamos, de decir, bueno, teniendo en cuenta lo que se ha logrado analizar del proyecto y bueno, un poco algunas inconsistencias que por ahí se le ven, creo que sería una buena oportunidad para que dentro del Consejo se pudiera introducir, ya sea como cláusula transitoria o de algún formato que lo permita la técnica parlamentaria, eh, la reactivación del Consejo Consultivo del Instituto de Planificación Municipal, para que todas estas entidades, desarrollistas, inmobiliarios, centros vecinales, institutos académicos, puedan tener un espacio donde articular y poder construir una propuesta más ambiciosa, más moderna y más actualizada a lo que nos exige un poco hoy el ambiente y la ciudad de Córdoba. En mi mundo ideal eso sería como lo fundamental, el tener un espacio de articulación que habilite cómo empezamos a hacer más sostenible esta ordenanza y las que sigan. Cómo logramos optimizar la cuestión de las cosas buenas que plantea, cómo corregir las que por ahí desatienden algunas cuestiones que pretenden no desatender en cuanto a los fundamentos que la sostienen. Entonces creo que en una buena gestión de esta ordenanza sería fundamental que se activara este consejo para poder hacerle una revisión más profunda. Se han hecho muchas observaciones, muchas propuestas muy interesantes, pero bueno, sirve la excusa para decir, bueno, no lo hicimos en este instrumento, en esta ordenanza de instrumentos urbanísticos, vayamos preparando esta infraestructura de sostenibilidad para adecuarlo a lo que haya que adecuarlo de esta ordenanza y que ya quede como base para toda otra ordenanza que se vaya a aplicar en cuanto a lo que es el ordenamiento y la planificación territorial. Bueno,
Muchas gracias Santi por estar acá. Ha sido un gusto tener las puertas abiertas y bueno, la verdad es que me ha desburrado bastante sobre este tema. Así que muchas gracias. Bueno, me alegro, espero no haber aburrido mucho. Es un tema lindo para desarrollar, lindo para hablar entre vecinos, porque es eso, es empezar a pensar si no podemos tener una ciudad mejor, si no podemos empezar a vivir un poco mejor con poco, y cómo podemos construir soluciones colectivas y que nos dejen lo más satisfechos posibles a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a vos.